Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a esta nueva lección del curso de Filosofía del Evangelismo y del Discipulado. La semana pasada, la lección pasada, estábamos hablando acerca de cómo ayudar a los incrédulos a poder abrazar el Evangelio. El día de hoy vamos a meditar brevemente en cómo poder ayudarles a nuevos creyentes, ¿no? A poder ya seguir abrazando el Evangelio, ¿no? Todas las últimas clases hasta el día de hoy hemos estado utilizando este material del Camino a la Esperanza y meditando en estos tipos de evangelismo, tanto el tradicional como el cronológico, que nos ayuden a poder presentar el Evangelio de una mejor manera a aquellas personas que, sea por un trasfondo religioso, espiritual, o sea por diferentes circunstancias, tienen este ruido en la comunicación, ¿no? Estas ideas preconcebidas que impiden un adecuado entendimiento del Evangelio. Entonces, en ese sentido, las herramientas cronológicas de evangelismo ayudan porque permiten limpiar ese ruido y permiten que las personas a las cuales estamos llegando con el Evangelio puedan comprender mejor estos conceptos fundamentales, ¿no? Dios, hombre, pecado, la cruz, la fe, vida, muerte. Estos conceptos, fundamentales que las personas deben entender. Ahora, de todo este universo de personas a los cuales estamos compartiendo el Evangelio, estamos presentando la palabra de Dios, pues hay personas a los cuales sí, efectivamente responden, así como lo estuvimos viendo la semana pasada, ¿no? A los cuales animamos, persuadimos, de alguna manera motivamos a que puedan tomar una decisión de fe, que es justamente lo que nos lleva en las últimas páginas del material de la historia de la esperanza, a tomar una decisión de fe. Y por la gracia de Dios hay personas que sí responden afirmativamente a este desafío de fe y profesan su fe en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos con estas personas, ¿no? Normalmente las iglesias, de manera tradicional, casi la mayoría de las iglesias, no todas, pero la mayoría de las iglesias tienen algún material de discipulado que ha sido elaborado por la misma iglesia o que han tomado prestado de algún otro tipo de iglesia o de organización y lo utilizan para fundamentar a sus nuevos creyentes, ¿no? Normalmente los materiales de discipulado son unos subconjuntos de la teología sistemática, es decir, un conjunto de doctrinas básicas que no son estudiadas exhaustivamente, pero que tienen los fundamentos y lineamientos básicos para que un nuevo creyente pueda comprender las principales doctrinas, ¿no? Bibliología, cristología, la naturaleza de Dios, del pecado, la salvación y algunos otros más. Hay algunos discipulados que son más extensos, otros más cortos. Bueno, cada iglesia tiene una manera de cómo realizarlos. No vamos a entrar tanto en ese detalle porque esos discipulados son importantes, son necesarios y buenos en la vivencia de cada congregación. Sin embargo, lo que sí queremos resaltar es que sí, a veces, lamentablemente, muchas de las iglesias malentienden este concepto del discipulado y solamente lo reducen a una transferencia de conceptos, de información. Es decir, se apertura un salón de discipulado con unas cuantas personas a las cuales se llevan clases semanalmente y listo, se termina el material, se hacen las tareas correspondientes y consideramos que esas personas ya han sido discipuladas, ¿no? Y pueden ya entrar a la vida activa de la iglesia, sirviendo al Señor y tantas otras cosas más. Ahora, ¿esto es correcto? ¿Esto es incorrecto? Bueno, en parte está bien que un nuevo creyente pueda entender la información, los capítulos, versos, las doctrinas de la palabra de Dios, pero en parte estamos olvidándonos algo muy importante, que es el corazón de esa persona. Lo que nosotros queremos en el discipulado, ¿qué es? En primer lugar, que esa persona conozca la doctrina de una manera más profunda, pero en segundo lugar, lo que nosotros también queremos en el discipulado, que esa persona entienda que ahora es un seguidor de Cristo y por ende tiene que caminar el camino de la fe y debe ejercitar, eso significa que debe ejercitar las principales disciplinas espirituales que le van a ayudar a poder mantenerse espiritualmente saludable a lo largo del tiempo, porque toda persona en el Señor va a experimentar pruebas, va a experimentar tribulaciones y queremos que esa persona tenga las herramientas indispensables para que pueda subsistir en medio de una manera sostenible a lo largo del tiempo, ¿no? Queremos personas que a los 4 o 5 años de ser cristianas sigan necesitando que se les llame, que se les busque, que se desanimen constantemente, ¿no? Y no está mal visitar a las personas, a los hermanos y animarles, pero tú me entiendes, no estar constantemente allí como un bebé espiritual teniendo ya 4 o 5 años de creyente. Entonces,
En esta última parte del curso vamos a introducir otro nuevo material que es el Camino al Gozo, que es un pequeño manual de discipulado básico. Ahora, este material no reemplaza a los discipulados de las iglesias, pero lo vemos como un complemento, como un enganche entre la historia de la esperanza y el inicio de las doctrinas que se tratan en un manual de discipulado. Pero antes de entrar en esto, lo vamos a ver la próxima semana, vamos a analizar, vamos a mirar un poquito más en detalle ese material y cómo nos ayuda, cómo podemos utilizarlo, de qué manera nos puede servir. Si ya lo tienes en casa ese material, pues te animo a que lo vayas hojeando, le vayas dando una chequeada. Pero antes de esto, hoy queremos, y esto va a ser una breve reflexión solamente, pero queremos pensar de una manera más abstracta, pero a la vez aterrizada a las circunstancias que tenemos en el manual, en el proceso de discipulado, en la tarea del discipulado, ¿sí? La tarea del discipulado es parte de la gran comisión, ¿no? El Señor Jesucristo nos mandó ir, pero hacer discípulos. No solamente es ir a anunciar el Evangelio, está bien, pero también es hacer discípulos a todas las naciones. Y esta labor de discipulado básicamente es una labor de enseñanza, es cierto, pero como bien decía Howard Hendricks, la labor de enseñanza, la correcta, la adecuada enseñanza, la verdadera enseñanza, no solamente se realiza de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Se realiza en un marco de relaciones profundas entre dos personas que transmiten, que una le transfiere a la otra, no solamente información bíblica, pero también un ejemplo de vida. Un ejemplo de vida. Y eso es algo también que es mutuo de alguna manera. Entonces, para pensar en este modelo de discipulado, un modelo adecuado, correcto, que nosotros podemos implementar en nuestros propios ministerios y en nuestras iglesias, no hay mejor manera que ir a la palabra de Dios. Y este texto que les presento en pantalla es el texto más clásico, ¿no? Más básico, más clásico, más utilizado, fundamental, cuando pensamos en discipulado. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, el cual dice así: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora, sabemos, por lo que vemos en el registro del testimonio de las Sagradas Escrituras, que entre Pablo y Timoteo había una relación que era mucho más allá de una simple relación discipuladora a discipulado. Era una relación amical, era una relación de respeto, de amor, de cuidado. En muchos pasajes de las Escrituras vamos a ver que Pablo le dice a Timoteo que él es como un verdadero hijo en la fe, que él ha servido. En Filipenses dice que Timoteo ha servido junto a Pablo como un hijo sirve junto al lado de su padre. Y hay una relación de amor, de respeto, de cariño, de cuidado. Y este es el marco perfecto, y eso es lo primero que nosotros tenemos que pensar cuando estamos reflexionando acerca del discipulado. No puede haber un adecuado discipulado de una manera impersonal, sino hay una relación personal, cercana, entre dos personas, ¿sí? Tiene que haber una relación cercana. Yo tengo que aperturar mi corazón, tengo que brindar confianza a la persona a la cual voy a discipular, y esa persona también tiene que ser recíproca. No puede haber un verdadero discipulado si ninguna de las dos personas son honestas las unas con las otras. Y obviamente resguardando los límites, por supuesto. El hecho de que yo esté discipulando a una persona no significa que esa persona es de mi propiedad, o que yo voy a ensimismarme en esta persona y voy a decirle todo lo que tiene que hacer y hasta cómo tiene que vestirse, cómo tiene que pensar. No, hay límites que se tienen que respetar. Nosotros no queremos formar clones nuestros, sino queremos formar discípulos del Señor. No queremos formar personas que dependen en todo de nosotros. Queremos formar personas que tengan criterio propio, que puedan discernir y que puedan ejercitar el discernimiento propio para poder saber qué hacer, qué decidir y cómo hacerlo. Entonces, eso es, hermanos, fundamental cuando pensamos en discipulado, Ahora, no solamente el marco de la relación entre dos personas es importante, pero también el contenido de lo que se va a transmitir, ¿cierto? No me reúno con mi discipulador solamente a pensar en cosas vagas y sin sentido, sin un propósito. Nos reunimos, por supuesto, hay un momento coloquial, hay un momento de amistad. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te está yendo? ¿Qué necesidades tienes? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Sabes? A mí me está yendo así esta semana. Hay un momento adecuado para esto, pero también hay un momento donde yo tengo que transmitir información, contenido bíblico, y es justamente lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Lo que has oído de mí, lo que yo te he enseñado, lo que te he transmitido, ¿no? En algún momento del Nuevo Testamento Pablo le dice a Timoteo: tú has seguido mi doctrina, ¿no? Mi enseñanza,
La palabra que yo he enseñado, tú la has seguido, te has apropiado de esto. Así que el contenido de lo que nosotros transmitimos cuando discipulamos a una persona, en el contexto, vuelvo a repetir, de una relación amical, de respeto, de amor, de cuidado y con límites, es el Evangelio, por supuesto. Entonces, yo necesito conocer el Evangelio, porque no puedo hablar de algo que yo no sé, que yo no entiendo, ¿no? Si yo no entiendo el Evangelio, si yo no lo comprendo, si yo no puedo explicarlo, no lo tengo claro en mi mente y en mi corazón, pues imagínate la persona a la cual yo estoy discipulando, ¿no? Y las dudas genuinas que puede tener, porque personas tienen dudas, nosotros mismos tenemos dudas, tenemos años en el Señor y todavía tenemos algunas preguntas, algunos cuestionamientos. Mucho más una persona que recién está entrando en el camino de la fe tiene preguntas, tiene cuestionamientos, tiene dudas, y tenemos que saber cómo responderlas, tenemos que saber cómo mostrarles en la palabra de Dios la respuesta, si queremos realmente formar personas analíticas, que piensan, objetivas, y no solamente personas que dicen sí, amén a todo lo que oyen, porque eso no es un adecuado discipulado. ¿Qué más? Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, y eso es algo importante también, el contexto en el cual se realiza. Si bien es cierto, y lo mencioné hace un momento, el discipulado se realiza mejor y en un contexto de una relación amical entre dos personas, esto no excluye, de todo lo contrario, requiere que se realice en el contexto más amplio de una iglesia local, ¿no? Por eso Pablo dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Sí? Lo que Pablo hacía con Timoteo no lo hacía a ocultas, no lo hacía a escondido, no lo hacía separado, independiente de la iglesia local. Había muchos testigos que podían ver lo que estaba sucediendo y el proceso de aprendizaje de Timoteo al lado de Pablo, ¿no? Además, Pablo, si vemos el testimonio de las Escrituras, ahí en Hechos capítulo 16, en adelante, vamos a ver cómo Pablo toma a Timoteo siendo un joven discípulo y se lo lleva por sus viajes para que él pueda aprender de primera mano de la experiencia y del caminar del apóstol. Entonces, el contexto necesario para un adecuado discipulado es la iglesia local. Y hermanos, es lo correcto, es lo mejor, porque en una iglesia local tenemos personas de diferentes estadios de la vida espiritual. Hay ancianos en la fe, hay personas maduras en la fe, hay personas que están más o menos a medio camino, hay personas nuevos creyentes, hay jóvenes, señoritas, matrimonios con muchos años, matrimonios jóvenes, madres solteras, padres solteros, viudos, ancianos, y cada uno con sus diferentes pruebas y luchas y circunstancias, pero todos juntos caminando en torno al Evangelio. Y qué enriquecedores para un nuevo creyente poder escuchar ese tipo de testimonio, ¿no? Para mí fue de mucha bendición cuando llegué a mi iglesia donde nací espiritualmente, poder sentarme al lado de hombres que tenían ya muchos años de camino en la vida espiritual, poder contarme sus experiencias y poder contarme sus vivencias y poder compartirme la palabra de Dios, no en un contexto de discipulado, porque no eran mis discipuladores, pero en un contexto amical de compartir, y eso era tremendamente enriquecedor. Y este es el mejor contexto en el cual se puede realizar un discipulado. Si no queremos pensar en un discipulado solamente a puertas cerradas, en un contexto privado, no, hagámoslo en el contexto de la iglesia, donde la gente pueda ver, donde ese nuevo creyente se inserte y no solamente tenga el punto de vista y la perspectiva de su discipulador, pero pueda contrastar también con otros puntos de vista, con otras enseñanzas, mirar otros ejemplos de fe, y eso va a enriquecer muchísimo su vida espiritual. Ahora, ¿qué más? La labor de discipulado no es una labor pasiva, es decir, tu discipulado, la persona a la cual tú estás discipulando, no solamente es una persona a la cual tú le abres la cabecita, ¿no? y vacías todo el conocimiento y listo, terminaste tu labor. No, es una labor activa. ¿Qué significa? Que tú esperas fruto de tu discipulado, que tú esperas fruto de esa persona a la cual tú estás enseñando, y debes de ser intencional en esto, ¿no? Por eso Pablo dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, ¿no? Encarga. Entonces estás delegando responsabilidad. Tú desde el inicio tienes que decirle a esta persona lo que estás aprendiendo, lo que estás viviendo, lo que estamos caminando. Esto tú también lo vas a tener que hacer con otras personas. Vas a ir a otras personas, vas a predicarles el Evangelio y les vas a enseñar. Y poner esta perspectiva desde el inicio ayuda, porque la persona ya sabe que viene después. No solamente es una labor pasiva de adquirir información para simplemente retenerla para mí. No, hay una delegación, hay delegar de autoridad para que esa persona continúe. Y esa es la esencia de la Gran Comisión, hermano. Y es la razón por la cual hasta el día de hoy, más de 2000 años después, tenemos todavía el Evangelio, porque ha sido una sucesiva cadena de personas transmitiendo el Evangelio a otras personas, que a su vez lo han transmitido a otras personas hasta el día de hoy.
y queremos que eso continúe, queremos que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos sigan teniendo y sigan portando la antorcha del Evangelio. Ahora, la pregunta es, ¿a quiénes, ¿no? ¿A qué personas vamos a discipular? Y esa es una pregunta muy interesante. Claro, la respuesta obvia sería pues a todos, ¿verdad? Pero no es tan así. ¿A qué me refiero? Por supuesto, nosotros vamos a discipular a todos aquellos que deseen ser discipulados. Por eso siempre las iglesias animamos a los hermanos nuevos creyentes o aquellos que se han entregado al Señor recientemente, pues que contacten a la iglesia para que puedan ser discipulados, y tiene que partir por la iniciativa de la persona. No puedes discipular a alguien que no desea ser discipulado, pero de entre el universo de personas que sí desean ser discipuladas y que tú vas a discipular, te vas a encontrar con muchos casos, hermano. Te vas a encontrar con personas que realmente tienen el deseo de aprender, tienen esa humildad, esa sumisión, que se someten a su discipulador y le preguntan y se dejan enseñar y piden consejo, y ves que ponen en práctica los consejos que tú les estás dando y obedecen y hacen sus tareas, y qué lindo es trabajar con personas así. Pero ojalá fuera así con todos, hermano. No siempre es así. Hay personas a las cuales tienes que batallar realmente porque son un poquito más indisciplinados o son demasiado independientes, nunca en su vida han tenido realmente esta costumbre de someterse a alguien, y les cuesta someterse a la autoridad, les cuesta someterse a un discipulador. Entonces vas a tener que trabajar un poquito más con esas personas. Y van a haber personas que de plano simplemente no quieren, ¿no? A medio camino abandonan el barco, y a medio camino simplemente al ver la presión o al ver que tú ya estás de alguna manera haciendo preguntas un poquito más internas para conocer realmente si esa persona está poniendo en práctica la palabra de Dios, o si tiene algún tipo de obstáculo, o tú puedes ver algún tipo de obstáculo en su vida que le va a impedir tener un crecimiento posterior en su camino espiritual, ya simplemente se alejan porque no quieren, no quieren esa intrusión en su vida, ¿no? Y eso es lamentable, porque en el discipulado tiene que haber ese tipo de... Claro, no podemos ser intrusivos y entrar donde no nos dan permiso, pero tenemos que preguntar a nuestros discipulados, varones si están teniendo luchas con su vida sexual. Tenemos que preguntar a nuestros discipulados que son esposos cómo está su matrimonio. Tenemos que preguntar a nuestros discipulados cómo está su vida económica. O sea, hay preguntas que tienes que hacer, y la persona que está siendo discipulada tiene que entender desde el inicio que eso va a ser así. No puedes simplemente enseñar información bíblica y asumir que todo está bien. No, tiene que haber cierto grado de intimidad, y hay personas que no lo van a aceptar, lamentablemente, y eso es así. Entonces, ¿en quiénes tiene que centrarte? Dice Pablo: en hombres fieles, enseñables, humildes, ¿no? Que desean aprender. Entonces, me ha tocado el caso, por lo menos en 3 oportunidades, que he tenido que cortar un discipulado y decirle al hermano: ¿sabes qué, hermano? Yo no te voy a discipular más, porque tú no quieres realmente cambiar. Lo único que quieres es terminar el manual, nada más. Quieres terminar el manual porque quieres servir, porque quieres un puesto en la iglesia, pero tú no quieres realmente ser discipulado. O sea, tú no quieres realmente sacar a la luz las cosas que están en tu corazón, y yo no puedo discipularte de esa manera. Yo no puedo prestarme a eso, porque sería una hipocresía, sería simplemente pasar por agua tibia algo, y no está bien, no es correcto. Entonces, me ha pasado, seguramente te va a pasar si es que no te ha pasado ya, y te recomiendo enfocarnos siempre en personas que son enseñables, que realmente desean aprender. Ahora, ¿qué más? También dice que sean idóneos, ¿cierto? Ahora, la fidelidad es un asunto que no se puede enseñar. La fidelidad es un asunto que no se puede enseñar. Es algo que tiene que brotar del propio corazón de la persona. Si esa persona es humilde, sumisa, es porque Dios está tratando su corazón. Si esa persona es rebelde, le cuesta, ya no puede hacer nada ahí, hermano. Dios solamente va a cambiar ese corazón. Pero la idoneidad sí se puede aprender. La idoneidad sí se puede enseñar. Sí le puedes enseñar a una persona a ser idónea, sí le puedes capacitar, sí le puedes dar las herramientas para que esa persona se vuelva idónea en la enseñanza y en la transmisión del evangelio. ¿Cómo? Pues no solamente por medio de la información que tú le estás dando, por el ánimo, por el ejemplo mismo, ¿no? Es decir, tú estás discipulando a esa persona, y ya en las últimas etapas de su discipulado tú puedes llevártela a esa persona a discipular a una tercera persona y enseñarle qué puede haber, cómo se realiza un discipulado, cómo se responden preguntas, cómo se lleva la relación, y lo haces con la intencionalidad de que esa persona pueda ya empezar también sus pininos, ¿no? Como discipulador. Entonces, la idoneidad sí se puede enseñar, sí lo puedes de alguna manera. Por supuesto, hay personas que son más hábiles para esto que otras, pero hermanos, siempre pienso que por más introvertido o limitado que uno piense que puede ser igual un efectivo discipulador si ha sido entrenado adecuadamente.
¿no? Y por eso hablamos de que la fidelidad no se puede enseñar, porque eso es algo que es de carácter, pero la idoneidad sí. Eso sí puedes enseñarlo, sí puedes capacitar a una persona para que sea más idóneo, para enseñar a otras personas. ¿Con qué fin? Dice Pablo, para enseñar a otros, ¿no? Y esa es la idea, reproducir discípulos. Siempre tenemos una frase que decimos en los cursos, por lo menos los de evangelismo, es que evangelizamos para ser discípulos, discipulamos para ser evangelistas, ¿no? La meta final, ¿qué es? Que la gran comisión se siga cumpliendo. Queremos discipular personas, ¿para qué? Para que ellos a su vez sigan evangelizando y sigan discipulando a más personas. Y por eso tenemos que ser intencionales desde el inicio. Tenemos que enseñar y capacitar con la mira de que la persona a la cual yo estoy enseñando y discipulando se vuelva también un evangelista y un discipulador. Y para eso, hermanos, tenemos que centrarnos y no tirar balas al aire, ¿no? Concentrarnos. Es mejor enfocarte en una persona bien discipulada que tener 2 o 3 personas a las cuales estás discipulando y que no puedes concentrarte en esa persona. Tú necesitas personas a las cuales quieres concentrarte. Así que concentrémonos en pocas personas, pero personas que realmente van a multiplicar los resultados del ministerio al volverse efectivos discipuladores para la gloria del Señor. Muy bien, esto era lo que quería reflexionar con ustedes, hermanos, en esta oportunidad. La próxima lección vamos a estar hablando acerca ya en detalle del material del Camino al Gozo, y la siguiente semana seguiremos hablando acerca de ello, cómo nos puede ayudar el Camino al Gozo, este material, para un mejor discipulado de los nuevos creyentes, en conjunto, en compañía de los discipulados tradicionales que se utilizan en la iglesia. Entonces, sin más, nos vemos la próxima lección, hermanos. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.